bienvenido de nuevo a mi canal. En esta sesión vamos a ver lo que es la ecuación de la conservación de la masa y la ecuación de Bernoulli o de Bernoulli. Esto de temas relacionados en el curso de mecánica de fluidos. Entonces, bueno, primero vamos a definir algunos conceptos antes de enunciar el principio de conservación de la masa, o también conocido como balance de masa. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente: vamos a pensar en un tubo con secciones transversales diferentes, y en ese tubo, bueno, este es el eje del tubo, hay un fluido que se mueve de densidad ρ. Vamos a pensar en diferentes secciones transversales del fluido. Vamos a hacerlo de esta manera. Y bueno, sabemos que el fluido, las velocidades con que se mueve el fluido dentro del recipiente, pues va cambiando por las paredes debido a la densidad del fluido, al concepto de viscosidad, a las paredes del fluido. Y bueno, hay un perfil que tiene el fluido, que lo podemos pintar de esta manera. De igual manera para todas las secciones transversales hay un perfil de velocidades. Entonces, más cercana a las paredes, pues la velocidad es más casi cero, y a medida que se va acercando hacia el eje del recipiente, pues hacia el eje del tubo, la velocidad va siendo máxima, y podemos tener esto así, ¿no? De igual manera en esta parte, ese es el perfil de velocidades de un fluido. ¿Okay? Y entonces, como comenté, vamos a definir unos conceptos aquí importantes antes de enunciar el principio. Y bueno, vamos a pensar aquí, esta es una sección transversal. Voy a pensar, es una sección transversal del tubo, lo voy a llamar AC, en cualquiera de los dos que yo tenga. Y bueno, primero, la densidad está dado como masa entre volumen. Voy a pensar en un pequeño volumen aquí, de este punto a este punto. Voy a poner un ds. De hecho, si yo despejo m de aquí, esto va a ser densidad volumen por volumen. Entonces, la masa lo puedo ver de esa manera. Una variación en la masa con respecto, por ejemplo, al diferencial ds, esto se puede ver como el área AC ds. Si yo derivo si yo lo divido entre el tiempo, entonces se puede ver como ρ AC por ds entre dt. Esto es la velocidad, entonces lo puedo ver esto como, esto le llamamos m punto. Cualquier variable derivada con respecto al tiempo se puede simbolizar como m puntito, y esto lo puedo ver como ρ AC por la velocidad, lo que va a simbolizar la diferencia del volumen con esta v, así como una v con el ganchito hacia afuera. Eso va a ser la velocidad, y esa velocidad va a ser una velocidad normal a la superficie. Lo voy a considerar de esa manera. Ok, entonces eso va a ser esta masa como función del tiempo, realmente lo que nos interesa, cómo varía la masa con respecto al tiempo. A eso le vamos a llamar como flujo másico, así lo vamos a llamar, flujo másico. Como la velocidad no es la misma en cualquier punto, entonces necesitamos calcular realmente cuál es la masa total o el flujo máximo que atraviesa esa superficie. Entonces, cualquier variación de esto que está aquí lo podemos ver como ρ bn o una variación, lo vamos a poner así, diferencial de a c, de tal forma entonces que el flujo másico se puede ver como una integral de ρ bn por dAc. ¿Por qué? Porque si lo calculáramos así, sería nada más el área de la sección transversal por alguna de las velocidades que está aquí, pero lo que queremos realmente es cuánto es la cantidad de flujo másico
que pasa por la superficie y depende de la velocidad. La velocidad va cambiando desde una velocidad máxima hasta una velocidad cero pegada a o casi cero pegada a la superficie del tubo. Y entonces lo que hay que hacer ahí entonces es hacer una integración. Entonces el flujo másico, entonces lo podemos hacer de esta manera. Y entonces m punto, entonces lo podemos ver entonces como la integral. Aquí la densidad, si nosotros pensamos que la densidad, porque al final de cuentas esto es una integral sobre el área, esta área que está aquí. Entonces si consideramos nosotros que la densidad no cambia en esa área, entonces podemos sacar la densidad de la integral y me va a quedar esto como Bn por dAc sobre una integral de superficie, sobre la superficie AC. Entonces necesitamos conocer cuánto vale las velocidades en cada punto de la superficie. En cada punto de la superficie cuánto vale la magnitud de la velocidad. A eso le estamos llamando nosotros Bn. En el caso, por ejemplo, bueno, en este caso estamos considerando esta superficie que está aquí. Pero, bueno, también podemos definir otro concepto aquí. Vamos a definir el concepto de vamos a definir el concepto de razón de flujo volumétrico o flujo volumétrico, en pocas palabras, o también conocido como gasto. Flujo volumétrico, gasto o razón de flujo volumétrico lo vamos a definir como el volumen, la derivada del volumen con respecto al tiempo. Es decir, esto va a ser B punto. Y esto lo podemos ver como M punto entre ρ. Es decir, como la derivada de B del volumen con respecto al tiempo, o sea, B punto. Entonces hay que recordar que la densidad está dado como M entre B. Entonces el volumen se puede ver como M entre ρ. Entonces si esto no cambia con el tiempo, y de hecho, como habíamos dicho, en la sección transversal no cambia la densidad realmente en la sección transversal donde estamos integrando. Entonces B punto se puede ver como M punto entre ρ. Pero M punto entre ρ, si pasamos esto para acá, me va a quedar esto como la integral de Bn de AC. Es una integral doble. En la integral de la velocidad normal a la superficie o a la sección transversal AC. Entonces hay que integrar todo eso. Entonces sería el gasto. El gasto lo vamos a calcular de esa manera. Entonces ya tenemos dos conceptos, que es cómo se calcula el flujo volumétrico, el flujo másico, y cómo se calcula el gasto o el flujo volumétrico. Ahora, esta integral podemos hacer una aproximación. Eso lo podemos ver calculando o definiendo una velocidad promedio. Y esa velocidad promedio, le voy a poner así, vamos a definir el concepto de velocidad promedio. ¿Cómo podemos calcular la velocidad promedio? Entonces, la velocidad promedio para nosotros va a ser esa integral que está ahí entre el área de la sección transversal. De tal forma que esta integral se puede ver como la velocidad promedio por AC, por el área de la sección transversal, pues va a ser AC de N, o sea, la integral de Bn de AC. Y de tal forma que podemos entonces ver ya el flujo másico ahora de esta forma. M punto pues va a ser la densidad, velocidad promedio por el área. Entonces es una forma más más definida, con una velocidad promedio que tengamos nosotros del fluido, el área
transversal y multiplicado por la densidad. Y de igual manera, el flujo o el gasto, el flujo volumétrico, se puede ver entonces como B promedio, pasando ρ para acá, ya que serían estas dos ecuaciones. Entonces son las dos definiciones que necesitamos. Entonces, ¿en qué consiste el principio? El principio de conservación de la masa, o también se conoce como balance de masa. Bueno, para eso vamos a hacer lo siguiente. Miren, pensemos nosotros que tenemos una llave, hay un fluido que está pasando por aquí, hay una cantidad de masa por unidad de tiempo de entrada, hay un recipiente aquí que le vamos a llamar un volumen de control. A esta en línea le vamos a llamar volumen de control, y de este lado pues hay una salida, ¿no? Es decir, hay un flujo másico de salida y hay una masa del volumen de control. Y entonces pues esta masa está cambiando, ¿no? A medida que el flujo está cayendo, como esta abertura es más pequeñita que esta, pues va a haber cantidad de masa que va a estar por aquí sin escaparse. Y entonces podemos enunciar el principio de conservación de la masa como sigue. O sea, el flujo másico saliente, entrante, menos el flujo másico saliente, pues va a ser igual a la variación de la masa del volumen de control dividido entre el tiempo. Para un flujo estacionario, vamos a suponer que tenemos, ese es el principio. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos nosotros, por ejemplo, este esquema, bueno, no es que esquema, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, ahora una tubería, por ejemplo, y bueno, aquí estuviera entrando con una velocidad promedio B dada, bueno, acá una velocidad 1, una velocidad 2, esta es una sección transversal a 1, esta es una sección transversal 2, ¿no? Y bueno, entra, esto se va llenando, llega un momento en que se llena completamente y empieza a salir el líquido por este lado, y entonces podemos decir que la masa dentro de este pequeño volumen de control pues no va a cambiar. Esta masa dentro del volumen de control pues es constante. ¿Eso qué significa? Significa que la variación de la masa del volumen de control con respecto al tiempo en este caso sería 0. Si aplicamos nosotros el principio de conservación de la masa, lo que me dirá que la masa el flujo másico que entra menos el flujo másico que sale, pues debe de ser igual a 0. Entonces lo que entra, la cantidad de masa por unidad de tiempo que entra en esa sección transversal, pues debe ser igual a la cantidad de masa que sale por unidad de tiempo en esta sección transversal A, ¿no? Entonces ahí estamos aplicando el principio, en este caso para un fluido en estado estacionario, así se le conoce, que es un fluido estacionario. De esa manera. Forma también, podemos enunciar de otra forma el principio, en forma general, el principio de conservación de la masa. Y para eso voy a hacer lo siguiente, una forma más general de enunciarlo. Entonces, vamos a considerar ahora, consideremos un volumen arbitrario. Por ejemplo, este volumen es un volumen de control.
volumen de control arbitrario. Y tiene una superficie, ¿no? Y bueno, tiene una superficie, aquí hay un diferencial de área. Vamos a tomar un pequeño volumen, le llamamos un diferencial de B. Y entonces, podemos ver aquí varias cosas. Si entre volumen entra, bueno, esto está de densidad ρ, si entra por un lado, entre ese volumen entra por un lado, pues tiene que salir por el otro lado, ¿no? Bueno, no tanto que tiene que salir, sino realmente si aquí entra una cantidad de masa, por un lado, por ejemplo, por esta sección transversal, aquí entra una cantidad de masa por unidad de tiempo, y por este otro lado, otra sección transversal, sale un flujo máximo de salida. Entonces, pues se tiene que conservar, se tiene que cumplir el principio de conservación de la masa. Entonces, ¿cómo enunciarlo de esa manera? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, en ese volumen de control, la masa está dada del volumen de control, voy a poner así, la masa del volumen de control, está dado por la densidad y el volumen. Entonces, una variación en el volumen de control, una variación en la masa, pues va a ser ρ por dB. Eso significa entonces que la masa, pues tiene que ser la integral de eso. De igual manera, si yo veo que hay un cambio en la masa con respecto al tiempo, en la masa del volumen de control, pues eso va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de esta integral que está aquí. Esta es una integral sobre el volumen de control. Si hay una variación en este volumen, en esta integral, entonces significa que hay una variación en la masa con respecto al tiempo. Ahora bien, si suponemos, bueno, aquí hay un caso que podríamos decir, por ejemplo, si esta variación, si no hay nada que entre y no hay nada que salga, o ninguna de las dos, entonces esto tiene que ser, en el caso particular, por ejemplo, caso 1, si no entra o sale masa, entonces la variación de mb con respecto al tiempo pues tiene que ser 0. Y eso significa que la masa del volumen de control pues tiene que ser constante. O sea, no hay variación en la masa que hay en el volumen de control. Pero si entra y sale masa, entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Bueno, entonces aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Hay que recordar, si nosotros tenemos, voy a borrar esta partecita. Si nosotros tenemos mi diferencial de área y por ese pequeño diferencial hay una velocidad de flujo másico, B, esta es la normal, N, entonces la velocidad normal pues va a estar dado por B coseno de teta. Este es un vector unitario. Y entonces hay que recordar que cualquier variación que entre o salga, hay que recordar que esto se puede ver de la definición de flujo másico, se puede ver que pasa a través de una superficie, de una sección transversal. Acuérdense que esto debe ser igual a la integral de ρ, Bn de A, sobre la superficie de control, o sea, sobre toda la superficie. Y aquí va incluida la información de lo que entra de este lado y de lo que sale. Y esto se puede ver como la densidad, esto Bn, se puede ver como B coseno de teta de A. Si esta densidad no cambia, bueno, vamos a dejar lo que puede variar con el área, entonces esto lo voy a dejar así.
Y esta cosa que está aquí, pues sabemos que eso es el producto punto de B con DA. Y entonces de esa forma la masa que entra y sale, la masa, el flujo másico que entra, o la masa por el tiempo que entra y sale por la superficie de control que contiene el volumen de control, pues va a estar dado por esta cosa, ¿no? Entonces aquí va a haber información tanto de lo que entra como de lo que sale. Entonces, por ejemplo, si entra, o sea, es decir, podemos ver aquí que si entra, la masa que entra, pues va a ser dado por esta fórmula, va a ser B va hacia adentro, ¿no? B va hacia adentro, la normal va hacia afuera, entonces va a haber un signo negativo, y entonces esto va a ser BN por DA, ¿no? Aquí le voy a poner, porque va a ser diferente forma de entrada, vamos a ponerle aquí, de entrada. Y M punto de salida, pues va a ser igual a, aquí sí sería, no estaría en sentido contrario, entonces sería positivo, entonces tendría la integral normal de salida de A. Entonces estarían las dos integrales. Esta sería una integral sobre una sección transversal diferente a la sección transversal, no es la sección transversal, sino diferente a la superficie de entrada y diferente a la superficie de salida. De hecho, debería poner E de entrada y de salida. Y entonces esta integral realmente se puede ver entonces como dos integrales. Una que sería esta integral, que sería negativa, y esta integral que sería positiva. O sea, esto sería, entonces lo podríamos ver como menos, lo podríamos ver como, le voy a poner así, M punto, a ver, esto lo vería yo como, bueno, entonces esto sería negativo y esto sería positivo, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos esa forma de verlo así, de esa manera. Y entonces, el principio de conservación de la masa, entonces se vería en forma general, entonces se vería que esto que está aquí, o sea, esta derivada, la derivada con respecto al tiempo de esta integral sobre el volumen de control, pues tiene que ser igual a M punto de entrada menos M punto de salida, ¿no? Como veníamos viendo, hay que recordar que esto es M punto del volumen de control, M punto del volumen de control, así lo habíamos definido. Pero como esto que está aquí tiene que ser igual a esto, bueno, no. Bueno, entonces el principio de conservación de la masa en términos ya muy generales, partimos del principio, acuérdense que el principio dice que M punto de entrada menos M punto de salida tiene que ser igual a la masa, a la variación de la masa con respecto al tiempo, lo voy a poner así, la derivada de M, del volumen de control con respecto al tiempo. Voy a poner aquí del volumen de control. Si sustituimos todos estos parámetros que encontramos aquí, vemos aquí que M punto de entrada, pues va a ser esta integral. Sería menos la integral sobre la superficie de control de ρ B normal de entrada, integrado sobre el área donde está entrando, menos esta integral que sería ρ, sería Bn de salida, dA de salida, sería sobre la superficie de control, y sería igual a dMBC de T. Y bueno, y esto sería igual a esta derivada, sería la derivada con respecto a T de esta integral sobre el volumen de control del ρ de B.
Y bueno, entonces esto se puede ver de qué manera. Entonces, vamos a ver cómo se podría ver esto. Voy a pasar esto del otro lado y voy a tener entonces que d de t, integral del rho de b sobre el volumen de control, va a ser más, pues esta integral, ¿no? SC, rho, BNE de A, E, más la integral de rho, BNS de AS, y esto sería igual a 0. Pero esto que está aquí, la suma de estas dos integrales, al final de cuentas, va a ser precisamente esta que tenemos aquí. Entonces esto lo voy a tener de esta manera. Y entonces esta es una forma más general de ver el principio de conservación de la masa, de esa manera, a través de esas integrales, una integral de volumen y una integral de superficie, ¿no? Había yo comentado hace un momento que en el caso, por ejemplo, de una tubería con secciones transversales diferentes en estado estacionario, este es en estado estacionario, la masa dentro de este volumen de control no va a cambiar, la masa del volumen de control, esto se mantiene constante, pero lo que está entrando aquí sí va cambiando, este de entrada, y la masa de aquí de salida va cambiando. Y entonces habíamos visto por el principio de conservación de la masa, m de entrada menos m de salida, pues ya va a ser igual a la derivada de mb con respecto al tiempo, pero esto es 0. Entonces la masa de entrada debe ser igual a la masa de al flujo máximo, al flujo másico de salida. O sea, entonces este es el principio de conservación de la masa, entonces debe de ser 0. Entonces el flujo másico de entrada debe ser igual al flujo másico de salida. Pero hay que recordar que esto pues es la densidad, la velocidad promedio que pasa por esta sección transversal, que es una área 1, aquí va a pasar una velocidad 1, aquí esta es una área 2, va a salir una velocidad V2 promedio, por el área 1, pues debe ser igual a la densidad que hay aquí, que pasa por ahí, densidad 2, V2, área 2. Las densidades pueden cambiar, por ejemplo, si esta es una zona, por ejemplo, se ven en sistemas, por ejemplo, de fluidos que se utilizan para enfriar superficies, por ejemplo, puede ser que esta zona esté menos, esté a una cierta temperatura y esta zona esté a otra temperatura, entonces la densidad cambia con la temperatura, entonces por lo tanto se va a ver una diferencia de flujo másico por este lado que por este lado. Para un fluido incompresible, ρ1 tiene que ser igual a ρ2, y casos en donde pues no haya variación de temperatura de un lado para otro, y entonces podemos ver que esto se puede ver como B1 A1 igual a B2 A2, y esta viene siendo también una ecuación de conservación de la masa, ¿no? Para esa situación que tenemos ahí. Nosotros, como vimos aquí, si a la masa de entrada, al flujo másico de entrada, lo dividimos entre la densidad de entrada, esto me daría el gasto de entrada. Y en general, como dije, por ejemplo, para el caso particular en que haya cambios de temperatura, por ejemplo, por lo tanto la densidad cambia, el gasto de salida
o el flujo volumétrico de salida, que es M punto de salida, el flujo másico de salida, entre la densidad de salida, pues estos dos que están aquí, como las densidades son diferentes, pues podemos decir que para este caso, esto no es lo mismo para este caso. Pero bueno, bajo la consideración entonces de que no hay variación, por ejemplo, con respecto a la temperatura, y es un fluido incomprensible, entonces podemos decir que el gasto de salida, lo voy a poner acá, entonces en general esto no es igual, como había yo dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque puede cambiar la densidad en un punto a otro punto, por ejemplo, debido a la temperatura. Y entonces el gasto va a ser diferente. Ahora, en el caso particular, por ejemplo, en donde no se dé esa situación y en el caso en que es un fluido incompresible, en que no hay variación de la densidad del fluido, entonces el principio de conservación de la masa estaría dado por esto. Esto tiene también el principio de conservación de la masa como resultado bajo esas condiciones. Y entonces vemos aquí que el gasto, que y el gasto para el caso particular o el flujo volumétrico de entrada, pues tiene que ser igual al flujo volumétrico de salida. Es decir, M punto de entrada entre la densidad, pues tiene que ser igual a M punto de salida entre la densidad. Y de tal forma entonces que pues se cumpliría lo que tengo ahí, que sería B1 a 1, pues tiene que ser igual a B2 a 2. De esa manera. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a ver cómo se aplican pues los resultados que obtuvimos, principalmente el último resultado. Y bueno, veamos este ejemplo. Tenemos una manguera con una boquilla. Esta manguera se ve reducida, tiene un diámetro de este lado de 10 centímetros y en la boquilla se reduce hasta 0.8 centímetros. Y bueno, hay un flujo de agua que sale de la manguera y empieza a llenar la cubeta. Es una cubeta de 20 litros. Es agua. Acuérdense que la densidad es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y lo hace en un tiempo, estos 20 litros se logran en un tiempo de 150 segundos. Entonces vamos a determinar cuáles son las razones de flujo, o sea, cuál es el gasto y el flujo másico en la manguera. Y finalmente, cuál es la velocidad promedio del agua de salida de la boquilla. Bueno, aquí podemos ver algo. El recipiente se empieza a llenar, entonces significa que la velocidad o la razón, más que nada la razón, podemos ver que la razón de flujo volumétrico pues va a ser igual al volumen del recipiente dividido entre el tiempo total. Entonces de ahí podemos calcular esto, y entonces esto, al calcularlo, esto vamos a tener aquí 20 litros entre 150 segundos. Entonces haciendo las cuentas, aquí tenemos que es 20 entre 150. Entonces aproximadamente tenemos que este valor es de 0.133 litros por segundo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el flujo másico? Acuérdense que el flujo másico pues está relacionado, acuérdense que está relacionado el flujo volumétrico, el gasto, con el flujo másico. ¿Cómo está relacionado? Que esto es dado como M punto entre ρ.
Entonces de aquí podemos nosotros determinar que m punto pues va a ser v punto por ρ. Y entonces el flujo másico se puede calcular entonces como v punto por ρ, o sea sería 0.133 litros por segundo. Y la densidad, aquí hay que recordar que la densidad es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces necesitamos que esto esté en metros cúbicos, pero hay que recordar que hay una relación entre el litro y el metro cúbico. Entonces hay que recordar aquí que un metro cúbico son 1000 litros. Entonces haciendo las cuentas aquí, entonces vamos a ver, serían por, bueno, 1000 con 1000 se cancela, litros con litros, metros cúbicos, entonces va a quedar que esto es 0.133 kilogramos por segundo. Ese sería el flujo másico. Entonces, ¿cuál es la velocidad promedio del agua de salida de las boquillas? Entonces, hay que recordar para calcular la velocidad. Entonces vamos a poner aquí V. Acuérdense que m punto es densidad, velocidad promedio por el área. En este caso el área que queremos, la velocidad que queremos calcular es la velocidad que sale por la boquilla, entonces sería área 2. Y entonces despejamos aquí la velocidad y va a ser m punto entre densidad por A2, por área 2. Y entonces esto va a ser 0.133 kilogramos sobre segundos. Aquí tendríamos que poner 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Todo esto multiplicado por el área, que sería pi por diámetro cuadrado sobre 4. Bueno, esto lo puedo haber puesto aquí así. Sería pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces voy a poner aquí pi, el 4 lo voy a pasar para arriba. Y voy a poner el diámetro, bueno, voy a dejar pi así de esta manera. Y el diámetro aquí va a ser 0.8 centímetros. En metros sería 0.008 metros. De esa manera, al cuadrado. Bueno, vamos a hacer estas cuentas para calcular la velocidad. Entonces, haciendo las cuentas, serían 0.133 por 4 entre 1000 entre 3.1416 entre el diámetro. Entonces eso me va a dar aproximadamente 2.65. En las unidades kilogramos se cancelan, metros cuadrados con metros cuadrados se cancelan, aquí me pasa para arriba, entonces serían metros sobre segundos, sería la velocidad. Entonces este sería la masa, el flujo másico, y este sería el gasto o el flujo volumétrico. Bueno, vamos a hacer este es otro ejemplo. Tenemos un recipiente que está lleno de líquido, de agua, densidad ρ. Tiene una altura de 4 pies, tiene un agujero. Esta recipiente tiene una altura, este volumen es de 4 pies de altura con 3 pies de diámetro. Tiene un agujero de 0.5 pulgadas. La velocidad con que sale el líquido depende de la altura a la cual está el líquido y va de la forma raíz de 2GH. Esto lo vamos a demostrar usando el principio de Bernoulli, pero por lo pronto vamos a pensar que se comporta de esta manera. Entonces la velocidad es proporcional a la raíz cuadrada de la altura. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir? ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir? ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que el líquido baje, descienda y llegue hasta esta altura de 2 pies? ¿Cuál es el tiempo? ¿Okay? Vamos a resolver ese problema usando un balance de masa o usando el principio de conservación de la masa. Entonces, por el principio de conservación de la masa, hay que partir de algo.
la masa, el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida tiene que ser igual a la variación de la masa, voy a poner así, con respecto al tiempo, del volumen de control. En este caso mi volumen de control va a ser el volumen del recipiente, el volumen de agua del recipiente. Ese va a ser mi volumen B. ¿Cómo varía ese volumen B? Entonces aquí no está entrando nada, porque esto, vamos a pensar que tenemos esta sección transversal y esta sección transversal. No entra nada, pero sí sale. Entonces, la variación de la masa de entrada, en este caso, va a ser 0, y la variación de la masa de salida, pues va a ser diferente de 0, va a tener un valor. Vamos a ver qué valor toma. Y va a haber una variación de la masa del volumen. Entonces, esto va a ser 0. Y entonces voy a tener que m punto de salida va a ser la derivada de mb con respecto al tiempo. Ahora, ¿cuánto vale m punto de salida? Hay que recordar. Recuerden que m punto, o sea, el flujo másico, se calcula como densidad, área por velocidad. El área, pues es el área esta, que sería pi, diámetro, le voy a poner diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Ese es el área. Y la velocidad, pues está dado por esa fórmula, 2gh. ¿Okay? Va a depender de la altura. ¿Okay? Entonces la rapidez con que está saliendo la masa, o sea, la cantidad de agua que está saliendo por unidad de tiempo, pues depende de estos parámetros que están aquí. Bueno. Y lo que está dentro, que es la masa del volumen, hay que recordar que la masa de esto, del recipiente, o la masa del líquido que está aquí, ¿de qué depende? Depende de la densidad y depende del volumen. Pero el volumen, en este caso, está dado por la altura, o sea, está dado por... sí, vamos a poner la altura. Mi parámetro que va a variar en este caso va a ser h. Entonces voy a cambiar h. Entonces va a estar dado por la altura h y por la sección transversal a. Lo voy a llamar A1. Y esto es la altura h, que va a estar cambiando, es lo que queremos saber. Y el área, que va a ser pi por diámetro cuadrado, es decir, sería el diámetro 1 al cuadrado entre 4. Si derivamos nosotros esto con respecto al tiempo, pues lo que va a cambiar en principio va a ser la altura. Bueno, lo voy a poner aquí así. Sería pi, rho pi de 1 al cuadrado sobre 4 por la derivada de h con respecto al tiempo. Entonces, sustituyendo en la ecuación de conservación de la masa, entonces al sustituir acá, entonces voy a tener que la densidad pi diámetro 2 al cuadrado entre 4 raíz de 2gh tiene que ser igual a, bueno, aquí signo negativo por este signo que está aquí, densidad pi entre 4 diámetro 1 al cuadrado, la derivada de h con respecto al tiempo. Bueno, podemos cancelar esto, rho, pi con pi. Y entonces me va a quedar aquí que dh de t pues va a ser igual a, voy a pasar esto del otro lado, entonces va a ser de 2 entre d1 al cuadrado, aquí el signo negativo, raíz de 2gh. Entonces es una ecuación diferencial que hay que resolver. Entonces vamos a resolverlo. Voy a pasar esto de este lado y esto de este lado. Puedo factorizar aquí, bueno, voy a separar esto y voy a tener dh entre raíz de h, y de este lado me va a quedar 2 raíz me va a quedar raíz de 2g de 2 entre d1 al cuadrado de t. Integro en ambos lados, y entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente: en t igual a 0 está el líquido en una altura de h.
Y en un tiempo después, que es lo que quiero determinar, en qué tiempo, voy a estar en una altura H. Le voy a llamar aquí, le voy a llamar H0. ¿Ok? Una altura H0. H0 en este caso va a ser 2 pi. ¿Ok? Y bueno, integramos. Para integrar esto lo voy a pasar arriba, entonces va a quedar así de esta forma. Va a quedar h a la menos 1 medio de h. De este lado, todo esto es un número que se puede calcular, lo voy a conservar. Y voy a integrar esto. ¿Ok? Bueno, entonces integramos eso. Voy a borrar esta parte, voy a dejar el dibujo por alguna referencia que tenga yo que hacer. Voy a agregar otro color. A ver si podemos usar este. A ver si lo puedo usar. Y entonces en la integral de esto hay que sumarle un 1. Entonces esto va a ser, al sumarle un 1 va a ser h a la 1 medio entre 1 medio. Esa es la integral, evaluado de h a h0. Y es igual a lo que tenemos allá, que sería raíz de 2g. Y sería d2 entre d1 al cuadrado por t. El 1 medio pasa acá multiplicando, entonces va a quedar h a la 1 medio evaluado. Aquí va a quedar como raíz de 2g entre 2. Aquí va a quedar esto. T. Y evaluamos. Entonces aquí sería, me falta el signo menos, aquí se me fue yendo el signo menos, este menos aquí estaría el signo menos, aquí el menos, aquí estaría el signo menos, aquí estaría el signo menos. Y entonces evaluamos aquí, entonces sería h0 a la 1 medio menos h a la 1 medio. Esto sería igual a menos raíz de... si yo multiplico por raíz de 2 entre raíz de 2, aquí 2 con 2 se va, me va a quedar g entre 2. Y de este lado me va a quedar así. Y bueno, pues ya tengo todo, ya despejo t, que es lo que ando calculando. Y entonces me va a quedar esto de esta forma, va a quedar, al pasar de este lado, me va a quedar d1 entre d2, al cuadrado, se invierte la posición. Me va a quedar, el signo me va a cambiar la posición. Y todo esto dividido raíz de g entre 2. Bueno, esa sería la fórmula ya para calcular el tiempo. Vamos a darle valores para saber cuál es el tiempo. Bueno, entonces vamos a darle valores. Entonces voy a tener aquí que es t igual a, aquí el diámetro 1 está en pies, un pie son 12 pulgadas, sería 3 por 12 pulgadas. Voy a poner así, bueno, voy a poner en inglés inch. Y acá abajo sería 0.5 inch, todo esto al cuadrado. Aquí voy a poner 4 ft a la 1 medio, 2 ft a la 1 medio, y aquí voy a poner raíz de 32.2 ft por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad en el sistema inglés, entre 2. Vamos a hacer los tres valores que están ahí. Entonces 3 por 12 entre 0.5, lo elevamos al cuadrado. Esto me va a dar va a dar 5184. De este lado 32.2 entre 2 raíz, que va a dar 4.0124, y arriba me va a dar 2 menos raíz de 2, va a dar 0.5857.
las unidades, raíz de ft entre segundos, y aquí sería raíz de ft. Esto con esto se cancela, aquí se canceló este con este, y ahora hay que hacer ese cálculo entre y me va a dar ahora 757 segundos es el tiempo. En minutos me va a dar 12.61 minutos. Bueno, esa es la forma como se resolvería ese problema usando el principio de conservación de la masa. Hola chicos, entonces continuando con el tema anterior, ya habíamos visto lo que era la conservación de la masa y vimos algunas aplicaciones del principio de conservación de la masa en mecánica de fluidos. Ahora lo que voy a hacer es determinar la ecuación de Bernoulli y hacer algunas aplicaciones, que es una de las ecuaciones también muy importantes de mecánica de fluidos. Entonces para eso voy a hacer lo siguiente. Vamos a considerar un fluido, sea un fluido y en estado estacionario. O sea, no turbulento, pues. Bueno, en estado estacionario. Y voy a considerar estas líneas de velocidades. Y voy a tomar un pequeño elemento de volumen a lo largo de la trayectoria S. Un pequeño volumen. Y le voy a llamar volumen B. Ese volumen, este es un fluido de densidad ρ. Esto tiene una masa m. Hay que recordar que la densidad está asociado con la masa de esta manera y el volumen. Entonces aquí actúa una fuerza en este sentido, F1, y acá de este lado en sentido contrario le voy a llamar F2. En estas paredes están aquí. De igual manera actúa el peso de W. Acuérdense que es masa por gravedad. Esto tiene con respecto a este diagrama, a este sistema de coordenado. Estoy poniendo mi eje X, digamos así, a lo largo de la trayectoria, y mi eje Y perpendicular a la trayectoria en un punto. Aquí se forma un ángulo θ. Voy a poner aquí un sistema de referencia de esta forma. Z y este es X, voy a poner así. Entonces, de tal forma que la trayectoria es a lo largo de esta dirección. Entonces, si yo tengo un diferencial de Z aquí, lo prolongo aquí, entonces este ángulo que está aquí está asociado con este ángulo. Este es mi diferencial de Z, este es mi diferencial de X, ¿no? De esa manera. Bueno, entonces, y bueno, de aquí habíamos dicho, como dije aquí, este es un diferencial de Z. La velocidad que lleva ese volumen, la velocidad promedio, va a ser igual a el ds entre dt, a lo largo de S. Es a lo largo de S, en este caso no le voy a poner S ahí. Entonces, ya que tenemos eso, hay que ver aquí. Acuérdense que la presión está asociada con la fuerza y el área, de esta manera. Entonces, aquí hay una sección transversal que va a ser A, de igual manera del otro lado, una A aquí. Y entonces de aquí la fuerza pues, que actúa en esas caras, pues va a ser presión por área. Entonces ahora sí, entonces la fuerza F1 pues va a ser igual a P por A. Voy a llamarle un diferencial de área, un área A. Y mi fuerza 2 pues va a ser, hay una diferencia de presión, va a ser P más un diferencial de P por A. Y entonces, aplicando aquí la segunda ley de Newton, vemos que la suma de las fuerzas a lo largo de la trayectoria S va a ser igual entonces a
F1 menos F2. Aquí hay una componente del peso que en esta dirección, en sentido para acá, sería el peso. Pero por una componente que sería en este caso el seno de teta, W seno de teta, va a ser igual a masa por la derivada de B con respecto al tiempo. Si sustituimos aquí, F1 va a ser PA, F2 sería P más dB por A, el peso por el seno de teta, y esto va a ser M por la derivada de B con respecto a T. Bueno, varias consideraciones. Aquí, viendo este dibujo, el seno de teta es esto sería, este es S, dz entre ds, se puede ver de esa manera. Por otro lado, como el peso, hay que recordar que es masa por gravedad, y la masa, pues es densidad, volumen, gravedad. Entonces podemos sustituir eso ahí, sustituir esto allá. Entonces me va a quedar esto como PA menos, voy a quitarme el paréntesis, PA menos dPA menos rho GB dz ds igual a rho V de, pero mayúscula, eso sería volumen y esto sería de velocidad. Entonces aceleración, en este caso la derivada de V con respecto a T. Bueno, esto con esto se cancela. Aquí como el volumen lo puedo ver como AdS, porque aquí hay un diferencial de S, es una área, entonces el volumen es AdS. Lo voy a sustituir y me va a quedar esto así. Entonces el área se repite en todos los lados, entonces se cancela. Y entonces voy a tener esto de esta forma. Esta ds podemos decir que se cancela, me va a quedar dz. Y aquí me quedaría esto así. Ahora bien, hay que recordar que si b es función de s, entonces por la regla académica podemos decir que la derivada de b con respecto a t pues va a ser igual a la derivada de b con respecto a s por la derivada de s con respecto a t. Y entonces podemos cambiar db de t, o sea la derivada de b con respecto a t, por esta cantidad, y entonces me va a quedar esto de esta forma. Bueno, también aquí ds de t pues sería la velocidad, entonces esto realmente sería b de b de t. Entonces aquí tendré yo que poner b de b de s. De igual manera podemos pensar que esto se cancela y bueno, realmente, aunque no es así, pero no vamos a ser tan estrictos en demostrar esa parte, pero es válido hacer esto, y entonces tenemos que esto sería como rho v por dv. Entonces esto viene siendo realmente la ecuación de Bernoulli en forma diferencial. Bajo ciertas condiciones, eso se me va a convertir ahora de la siguiente forma. Eso viene siendo la ecuación de Bernoulli en forma diferencial. Entonces, de hecho, se puede ver de ahora de esta forma también. Si yo divido todo entre rho, me quedaría esto de esta manera. Yo paso esto del otro lado, me va a quedar entonces así, dp entre rho más v de v más g de z igual a 0. Entonces esta viene siendo la ecuación de Bernoulli, de esta forma.
ecuación de Bernoulli en forma diferencial. Si integramos desde una presión P1 a una presión P2, velocidad 1 a una velocidad V2, desde una altura 1 a una altura 2, y entonces vamos a hacer algunas consideraciones aquí. Bueno, habíamos dicho que era un fluido en estado estacionario. Algunas consideraciones: estado estacionario. Otra cosa, vamos a considerar que es un fluido incomprensible. Eso significa que ρ no va a cambiar a través del flujo de que se dé. Otra cosa es que no hay transferencia de energía. En forma de calor. Eso cambia también la densidad del fluido. Y no hay fricción entre las paredes del fluido y entre ellos mismos, no hay fricción. Bueno, realmente entre las paredes del fluido. Entre las paredes de recipiente que contenga una tubería, por ejemplo. Bueno, entonces podemos integrar esto que está aquí, y entonces al integrar sale ρ, no depende, y me va a quedar entonces P2 menos P1 entre ρ. De este lado me va a quedar un medio de B2 menos B1, todo esto al cuadrado, y de este lado me va a quedar ρ, la gravedad, perdón, por Z2 menos Z1 igual a 0. Vamos a pasar todos los términos negativos del otro lado. Y entonces este viene siendo la ecuación de Bernoulli, o también de esta manera, como esto es igual a esto se puede ver en general, en cualquier punto que yo considere de la trayectoria del flujo. De la ecuación de Bernoulli. Se mantiene constante y viene siendo así como también como un principio de conservación. Y de hecho viene siendo así como un principio de conservación de energía, porque al final de cuentas, de la energía mecánica realmente. Claro, no considerando los efectos de fricción, porque esto viene siendo así como una energía potencial, esto viene siendo así como una energía cinética, y esto tiene que ver con un agente externo que genera un trabajo también, pero no hay fricción. Entonces el principio es una ley de conservación de la energía. Bueno, entonces ya tenemos nuestra ecuación de Bernoulli, que era la otra parte de este tema. Y ahora lo que voy a hacer es hacer una aplicación de la ecuación de Bernoulli. Posiblemente utilice también el principio de conservación de la masa. Y es lo que voy a ver a continuación. Bueno, voy a borrar aquí. Y ahora vamos a pintar el siguiente ejemplo, algo muy sencillo. Como ejemplo, vamos a tomar un pequeño recipiente. Este es uno de los ejemplos clásicos. De hecho, esto se conoce como el principio Torricelli. Es el principio de Torricelli. Y tienen ustedes un pequeño agujero aquí. Esto también está abierto a la atmósfera. Y tienen ustedes un fluido contenido en este recipiente. Y por aquí va a salir el fluido a una velocidad dada V. A una velocidad V, que te lo voy a poner. Aquí hay un fluido de densidad ρ. Bueno, esto está a una altura, lo voy a llamar H. Aquí pongo mi sistema de referencia. Este es mi eje Z. Y va a salir a una velocidad V que no sabemos cuánto vale. Bueno, vamos a poner algunas condiciones.
Esto tiene una sección transversal que le voy a llamar D1, un diámetro. Esto va a tener también un diámetro, llamar D2. Y bueno, esas serían las condiciones. Ahora bien, entonces para aplicar el principio necesitamos conocer el principio de Bernoulli para poder determinar esta velocidad con la que sale el fluido. Necesitamos ver cuáles son las condiciones en diferentes puntos. Entonces aquí, por ejemplo, donde quiero calcular la velocidad, ahí voy a poner un punto, voy a poner el punto 2 aquí. Y el punto 1 lo voy a poner acá. Este va a ser el punto 1. Y necesito saber cuáles son la presión, cuál es la velocidad y cuál es la altura en esos puntos. En este caso, el parámetro B que quiero determinar en este punto, entonces necesitaría saber cuál es la presión aquí. Como está abierto a la atmósfera, la presión 2 en este caso sería la presión atmosférica. Si quieren, le voy a poner así, presión atmosférica. Y la altura, voy a considerar que mi altura en ese punto va a ser mi altura Z2 igual a 0. Y en mi punto 1, como está abierto a la atmósfera, mi presión 1 también va a ser la presión atmosférica. Mi altura Z1, en este caso sería H, que es la altura a la cual está el líquido. Y bueno, ya tengo las condiciones. Bueno, y mi velocidad, aquí no conozco la velocidad en la cual esto va a empezar a disminuir. Puedo suponer qué velocidad sea, pero vamos a hacer un poquito más general. Vamos a pensar que tiene una cierta velocidad V1, muy pequeña, pero la tiene. Una velocidad V1 le voy a llamar. Y le voy a llamar velocidad 2 o velocidad V, nada más, que es lo que quiero determinar. O V2, le voy a poner V2. Y entonces, ya que tengo ya esos parámetros, ahora lo que hago es aplicar el principio. Entonces, aplicando el principio o la ecuación de Bernoulli, el principio de Bernoulli, o la ecuación de Bernoulli, me dice que la presión en el punto 1 entre ρ más un medio de la velocidad 1 al cuadrado más la gravedad por Z1 tiene que ser igual a P2 entre la densidad más un medio de B2 cuadrado más GZ2. Y bueno, y ahí es donde ya empezamos. Bueno, ¿quién es P1? P1 es la presión atmosférica entre ρ. B1, pues no, lo voy a dejar expresado. G, Z1 pues es H. P2 pues es presión atmosférica, un medio, B2 es lo que ando buscando y Z2 en este caso vale 0. Entonces con este término se cancela, están ambos lados de la igualdad con el mismo signo y entonces me va a quedar un medio de B1 al cuadrado más ρh es un medio de B2 al cuadrado. Y entonces de aquí yo puedo ver entonces que la diferencia de velocidades va a estar dado en términos de GH. Y bueno, aquí voy a hacer lo siguiente. Como quiero calcular B2 entonces va a ser 2 veces, B2 al cuadrado lo voy a poner, va a ser 2 veces un medio de, bueno, a ver, pues ya tengo este término, ya tengo esta ecuación, pero como es un fluido incompresible, entonces se conserva la masa, o sea, el gasto. Y entonces hay que recordar aquí, hay que recordar que hay una relación entre las velocidades en dos puntos. Hay que recordar, acuérdense que si es un fluido incompresible, el área 1 por la velocidad 1 debe ser igual al área 2 por la velocidad 2. Es conservación de la masa. Es uno de los resultados que tuvimos en el tema anterior. Entonces, si recordamos eso, podemos relacionar entonces, hay una relación entre la velocidad 1 y la velocidad 2. Entonces, podemos despejar B1 de aquí. Entonces, podemos despejar aquí B1. Y entonces B1 va a ser igual a área 2 entre área 1 por B2. Y lo sustituimos aquí. Entonces, un medio por A2 entre A1
al cuadrado, aquí lo voy a sustituir, más rho h debe ser igual a 1 medio de B2 al cuadrado. Entonces ya puedo despejar de ahí B2 y ya quedaría en términos solamente de las áreas o de los diámetros y de la altura, de la parte geométrica del recipiente al final de cuentas. Entonces voy a pasar esto del otro lado y entonces me va a quedar aquí, haciendo bien el álgebra, me va a quedar que 1 medio de B2 cuadrado menos 1 medio de A2 entre A1 al cuadrado por B2 cuadrado debe ser igual a GH. Que vean bien ahí, hay pasos que yo no hago, pero se entiende que es correcto lo que estoy haciendo. Y bueno, aquí despejo el 2, lo paso del otro lado, me va a quedar entonces que B2 por 1 menos A2 entre A1 al cuadrado va a ser igual a 2GH. Entonces de aquí despejo B2 cuadrado, pues va a ser igual a 2GH entre 1 menos A2 entre A1 al cuadrado. Y 2 va a ser igual a la raíz de 2GH entre este término. Este es algo muy general. Sin embargo, para los recipientes muy grandes, de sección transversal muy grande aquí, y esto muy pequeño, esto se puede aproximar haciendo la siguiente consideración. Fíjense, si A1, que es el área que tenemos acá arriba, es mucho más grande que A2, así se simboliza, se indica que es mucho más grande, entonces el cociente entre A2 y A1 es aproximadamente 0. Entonces, como esto es 0, elevado al cuadrado es 0, 1 menos 0, pues es 1, entonces nada más me quedaría, bajo esa aproximación me quedaría entonces que esta es la raíz de 2G. Y esto se conoce como el principio de Torricelli. Y bueno, es muy conocido este resultado. Y de hecho en el ejemplo que hice, uno de los ejemplos que hice en el caso de la conservación de la masa, utilicé precisamente esta ecuación para hacer un cálculo del ejemplo asociado precisamente a la rapidez con que podía bajar el fluido a una cierta altura. ¿Se acuerdan en el caso del ejemplo? Un ejemplo que hice asociado precisamente a la conservación de la masa. Bueno, esta es una aplicación del principio de Bernoulli, de un resultado muy importante, muy usado, en el caso del principio de Torricelli. Bueno, voy a hacer otro ejemplo más. Vamos a hacer este otro ejemplo. Este es una aplicación del principio de Bernoulli, que es el tubo de Pitot. Aquí tenemos un tubo. Hay un fluido que pasa por el tubo, va en esa dirección. Este es un tubito abierto, igual aquí se ve que sube el fluido debido a la diferencia de presión que hay en ese punto. Y de igual manera, este tubito es un tubito que está, el tubo de Pitot, y el fluido viene, entra por el tubo, sube y se estanca y llega a una altura H. ¿Okay? Se entiende que aquí en este punto de estancamiento la velocidad ahí es una velocidad, se considera como velocidad igual a 0. Ya llenó y alcanzó la altura y esto sigue fluyendo, pero aquí ya la velocidad del fluido es nula. Queremos encontrar cuál es la velocidad del fluido. En general, en cualquier punto, en particular vamos a tomarlo en este punto donde se ve la diferencia de presión que hay en este pequeño tubito. Aquí lo que se ve es que la altura que hay entre este punto y este punto es, le voy a llamar H3. La altura que hay entre este punto y este punto es H2. Y la altura que hay en el diámetro del tubito, a partir de aquí, de este punto, hacia este punto, le voy a llamar H1. Y bueno, esa es la idea. Entonces queremos encontrar, usando el principio de Bernoulli, cuál es la velocidad del fluido. Entonces determinar la velocidad del fluido de densidad ρ. Entonces, para hacer eso, vamos a aplicar aquí solución. Entonces vamos a aplicar
la ecuación de Bernoulli. El tubo de Pitot. Y bueno, vamos a calcular entonces eso con esa información que tenemos ahí. Entonces vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Y al aplicar la ecuación de Bernoulli, tenemos dos puntos, punto 1 y punto 2. A ver. Bueno, entonces aplicamos la ecuación de Bernoulli. ¿Qué dice la ecuación de Bernoulli? Dice que P1 entre ρ más un medio de B1 al cuadrado más la densidad por Z1 debe ser a P2 entre ρ más un medio de B2 cuadrado más ρ Z2. Vamos a poner un sistema de referencia adecuado aquí. A lo largo de esto, vamos a poner aquí mi sistema de referencia. Mi altura es Z, mi X, entonces ese sería mi sistema de referencia. Y entonces mi presión 1, mi presión en este punto, pues ¿qué va a ser igual? Pues va a ser toda la columna que hay aquí. Entonces, como podemos ver aquí, en 1, vamos a poner, en el punto 1 que vemos, mi presión en 1, aquí es igual. Va a ser la altura que hay de aquí a acá, sería la densidad. Acuérdense que la presión se calcula como densidad, gravedad, por altura 1, más esta columna de líquido que sería igual ρ, G, H2, más la presión atmosférica. ¿Ok? De igual manera, si queremos ver mi presión en el punto 2, en el punto 2 mi presión 2 sería lo mismo. No importa qué es lo que haya de aquí a acá, no importa la altura, entonces sería lo mismo, sería densidad, gravedad, altura 1, más densidad, gravedad, altura 2, más densidad, gravedad, altura 3, más la presión atmosférica. Ya tenemos eso, entonces vamos a sustituir la presión, entonces va a ser ρ, G, H1, aquí se puede factorizar H2, más la presión atmosférica, entre ρ, y de este lado, bueno, me falta este término, un medio de B1 al cuadrado, es igual a ρ, G, igual hacemos lo mismo, H1 más H2 más H3, más la presión atmosférica, todo entre ρ. Vemos que aquí que esto se cancela, se puede cancelar con vemos que estos dos se pueden cancelar con estos dos, si hacemos bien el álgebra, y vemos que las densidades pues también se van a cancelar. Y entonces me va a quedar entonces aquí que un medio de B1 cuadrado pues va a ser igual a GH3. Es lo que me sobreviviría después de hacer tantas cancelaciones. Entonces B1 va a ser raíz de 2GH3. Entonces, esta sería mi ecuación que sale, mi resultado, al hacer ese análisis. Entonces, este tubito de Pitot me sirve precisamente para determinar, por ejemplo, la velocidad de un fluido. Si lo hacemos numéricamente, nada más para darle, pues ya que dimos valores al inicio, sería 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La altura 3 sería 12 centímetros, sería 0.12 metros. Y bueno, estaríamos haciendo las cuentas ahí. Si hacemos las cuentas, sería 0.12 por 2 por 9.81. Y le sacamos la raíz, sería 1.53 metros sobre segundo, nada más. Bueno, es otra aplicación del principio de Bernoulli.